Buenos días, amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 19 de octubre del 2023. Estamos a un jueves. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día, el resumen del resumen. En 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien encabeza la lucha independentista de México, decreta en Valladolid, hoy Morelia, la abolición de los tributos y de la esclavitud de los indios de la Nueva España. Dicho decreto mandaba castigar con pena de muerte y confiscación de los bienes a quien no lo cumpliera. En 1815 es fusilado el presbítero insurgente perteneciente a las fuerzas de Morelos, el patriota oaxaqueño Manuel Sabino Crespo, en Apam, hoy Estado de Hidalgo. Acción realizada por un piquete de la Marina. Se negó hasta la muerte a denunciar a sus compañeros de lucha. En 1873 aparece el primer periódico escrito y dirigido por mujeres, Las Hijas del Anáhuac. Fue dirigido por Dolores Jiménez y Muro e impreso por las alumnas del Taller de Artes y Oficios para Mujeres. Su publicación fue una respuesta a aquellas destinadas a la mujer, pero escritas por hombres. Fue editado por Guadalupe Ramírez, Josefa Castillo y Concepción García y Ontiveros. En 1814 fallece en la Ciudad de México Benito de Jesús Gómez Farías López, diplomático y constituyente de 1857. Fungió como secretario de Hacienda del 12 de junio al 26 de marzo de 1892. En 1846 fue enviado a la Agencia Financiera de Londres. Más adelante fue consejero financiero de Santos de Gollado. Él había nacido el 15 de febrero de 1828. En 1917 nace el realizador mexicano Ismael Rodríguez, considerado como el cineasta del pueblo mexicano. Con sus hermanos fundó Películas Rodríguez, empresa productora de larga y exitosa trayectoria. Dirigió en 10 ocasiones a Pedro Infante. Muere el 7 de agosto del 2004. Él fue el que realizó la trilogía famosa de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, entre otros importantes filmes que pegaron duro en el corazón del mexicano. Al respecto de él, te dejo en la parte de abajo una semblanza. En 1920 nace Guadalupe Dueñas, destacada escritora del siglo XX, poseedora de un estilo personal permitiéndose construir un universo en el que cohabitan en atmósferas mágicas una densa religiosidad y un sentido de la vida sumamente pragmático. Ella muere el 13 de enero del 2002. En 1924 fallece en la ciudad de Nueva York José Peón del Valle, quien fuera poeta, abogado y exdiputado. Se recibió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1893. En 1906 viajó a Europa, donde realizó su preparación en 2 fases. Su primer poemario fue Vibraciones y Cadencias, de 1886. Nace el 28 de octubre de 1866 en Orizaba, Veracruz. En 1942 nace el arquitecto, urbanista y escultor mexicano Fernando González Gortázar, creador de numerosas obras en México y en el extranjero, en las que logra conciliar la práctica con la reflexión, la creación con la preservación histórica, cultural y ecológica, y el trabajo individual con la militancia social. En 1945 muere en la Ciudad de México a la edad de 68 años el profesor y general Plutarco Elías Calles, expresidente de la República en el periodo 1924-1928, y quien llenó una larga etapa político-histórica de la vida del país. En 1953 muere en un accidente aéreo en la Sierra de Mamulique, Nuevo León, Carlos Septién García, fundador en 1941 del periódico La Nación, órgano político del PAN. Había ido a cubrir periodísticamente la inauguración de la presa Falcon
por parte de los presidentes Ruiz Cortines y Eisenhower. En 1967 muere el escritor mexicano Ángel María Garibay Quintana, quien se distingue por sus trabajos sobre las culturas prehispánicas y el legado clásico grecolatino y hebraico, autor de la poesía lírica azteca, épica náhuatl y vida económica de Tenochtitlan. Nace el 18 de junio de 1892. En 1970 muere en la Ciudad de México el general michoacano Lázaro Cárdenas del Río, ilustre expresidente de la República en el periodo 1934-1940, autor de la expropiación petrolera. Cárdenas tuvo el mérito de conjugar en su persona las cualidades de militar, político y estadista visionario. Te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza. En 2001 fallece asesinada la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa. En los 80 había asumido la defensa de los casos más controversiales referidos a los abusos cometidos por el ejército y los servicios de seguridad. Fue amenazada de muerte en varias ocasiones y secuestrada en 1999. Nace el 15 de mayo de 1964 en Veracruz. En 2002 muere el fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, quien da un valor universal a las imágenes costumbristas del país. Tiene contacto con grandes artistas de la época como Diego Rivera, Rufino Tamayo y otros. Nace el 4 de febrero de 1902. Y en el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides. En 1469 se casan Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, título que les atribuyó el Papa Alejandro VI. Esto ocurre en el Palacio de los Vivero en Valladolid, España, lo que supuso la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. En 1745 muere el escritor irlandés Johann Swift, quien destaca por obras como Los viajes de Gulliver, Gulliver en el país de los Huin, La batalla entre los libros antiguos y modernos, Historia de una bañera y Cartas a Stella. Nace el 30 de noviembre de 1667. En 1899 nace el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura 1967, por sus coloridos escritos profundamente arraigados en la individualidad nacional y en las tradiciones indígenas de América. Muere el 9 de junio de 1974. En 1918 nace el filósofo francés Louis Althusser, quien alcanza el reconocimiento internacional tras la publicación de sus obras La Revolución Teórica de Marx y Para leer el Capital, en los que cuestiona la interpretación dominante del marxismo relacionada con temas humanistas y hegelianos. Muere el 22 de octubre de 1990. En 1943, un joven microbiólogo con 20 años de edad llamado Albert Schatz descubre la streptomicina, un antibiótico que ayudará a combatir la tuberculosis, pero será su jefe, Selman Waksman, quien se apropiará del descubrimiento. Y aunque tras la demanda del alumno y acuerdo de compartir el descubrimiento, obtendrá Nobel de Medicina en 1952. En 2001 muere el escritor chileno Carlos Cerda, uno de los más destacados exponentes de la literatura contemporánea de su país. Es autor de Una casa vacía, Morir en Berlín y Primer tiempo. Nace en 1942. En 2011 muere la humorista colombiana Rosa Elena Jiménez Ochoa de Chavarriaga, más conocida como La Nena Jiménez, quien grabara para Discos Fuentes más de 25 casetes humorísticos, de los que destaca Chistes de color. Nace el 15 de septiembre de 1929. En 2017 pierde la vida el cineasta italiano Umberto Lenzi, quien dirigió el controversial largometraje Cannibal Ferox de 1981, así como la adaptación cinematográfica de la historieta italiana Criminal en 1966. Nace el 6 de agosto de 1931.
Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, suscríbete al canal, pídele a la campanita que te avise de cuando publicamos y comparte con tu familia y amigos, es buen material cultural. Ve a leer el blog donde tenemos la colección más completa de efemérides que te puedas encontrar y ve a leer nuestras semblanzas.